Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Continuamos. Legisladores de la oposición aseguran que el incremento de más de 105.000 millones en el presupuesto nacional implicará la creación de una reforma fiscal, así como nuevos endeudamientos. Francis Zavala con el tema. El pasado viernes fue aprobado por el Consejo de Ministros el anteproyecto de presupuesto nacional. Y de inmediato congresistas de la oposición señalan las consecuencias de la pieza. Que tiene 105.000 millones de pesos más que el año pasado y no ha habido ninguna reforma fiscal. Ahora tenemos que detenernos. A mí hay que explicarme como legislador de dónde va a salir cada peso. Son compromisos establecidos de deuda pública, préstamos, los salarios están congelados y la capacidad adquisitiva de la gente está disminuida. Sin embargo, funcionarios y legisladores del gobierno defienden el monto aprobado. Si hay algo que muestra cuándo un país va creciendo, es el presupuesto del siguiente año. No hay manera de tú ponerle 42.000, 43.000 millones más en el año si no ha crecido la economía. El presupuesto debe ingresar al Congreso en el día de mañana, viernes. La ley dice que puede ser el 1 de octubre, pero la Dirección General del Presupuesto ya está dando los últimos toques para introducirlo en el día de mañana al Congreso. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos está dentro de las instituciones a las que le fue aumentado su presupuesto, esto por la construcción de la presa Monte Grande. Nos van a dar un apoyo significativo porque este es el año donde la presa de Monte Grande está tomando el impulso y el año 19 es determinante para poder terminar en el 20. El gobierno se apresta a introducir al Congreso Nacional una modificación al presupuesto general del año en curso por unos 12.000 millones de pesos para financiar el déficit del sector eléctrico nacional. Según el gobierno, el presupuesto del año 2019 está sustentado en la eficiencia y dice que confía en las recaudaciones y por eso decide no ir a un pacto fiscal. En el Congreso Nacional, Francis Zavala, Noticias, Telemicro. Bueno, y luego de la denuncia sobre el tráfico de personas desde y hacia el país, el gobierno haitiano llamó a consulta a parte del personal diplomático de su embajada en la República Dominicana, en especial aquellos asignados al servicio de pasaportes. Los oficiales incautaron y oficiales de enlace del Ministerio del Interior y comunidades territoriales tendrán que trasladarse inmediatamente a Puerto Príncipe para ponerse a disposición de su superior jerárquico de la Cancillería. La investigación se realiza luego de que varios reportajes realizados por el periódico Diario Libre. Mientras el Ejército de la República Dominicana puso en marcha la operación denominada Cerco Fronterizo, que consiste en reforzar áreas consideradas débiles en la frontera. Wendy Hill trabajó el tema y nos amplía. En la operación participan 360 militares provenientes de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército. Las fuerzas, de acuerdo a los organismos castrenses, llevarán a cabo operaciones para proteger las líneas divisorias del trasiego ilegal de inmigrantes, del contrabando de armas y el narcotráfico y otras violaciones a las leyes. Reforzar y actuar en sistemas de patrulla y una serie de intersecciones para evitar precisamente las acciones ilegales que se cometen en la frontera, ya sea por la migración, el tráfico de mercancías, armas y drogas. Cerco contiene 360 soldados del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Y se incluirán el personal de migración, inspectores de aduana y en coordinación con los procuradores fiscales de las diferentes provincias fronterizas. En ese sentido, el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, dijo que en torno al tema migratorio, al menos 5.000 haitianos entran por la vía ilegal cada mes. Mensualmente se están devolviendo y repatriando más de 5.000 indocumentados. Tanto el ministro de Defensa como el jefe del Ejército garantizaron una frontera más segura a partir de ahora. El jefe del Ejército dijo que la República Dominicana está preparada para enfrentar cualquier situación que se pueda salir de control. Wendy Hill, Noticias, Telemicro.
En otro tema, fue aplazado nuevamente por inhibición de una jueza para conocer el caso que se le sigue a Jesús Pascual Cabrera Ruiz y otros imputados acusados de lavado de activos, narcotráfico y sicariato. La jueza Idenice Catedral alegó que el caso le correspondía asumirlo a la magistrada Francesca Silvestre, por lo cual fue reenviado el caso. De violaciones de la Constitución de la República por actos de torturas, algunos de los imputados, y ella se reservó el fallo de esos planteamientos para conocerlo conjuntamente con el fondo. Entonces la juez dice, si a ella le hicieron el planteamiento de manera oral, pública y contradictoria, y ella se reservó el fallo de eso que debió fallar en el instante, entonces ella que tiene que venir a fallar esos asuntos. Ella estableció también que no era óbice para que volvieran y se plantearan esos mismos asuntos y ella poder conocerlo, pero que en razón de un lazo laboral de un abogado que compartió oficina con ella prefería inhibirse en razón de que no quería que hubieran especulaciones respecto de... Según nuestro corresponsal de La Romana, Ambrosio Rodríguez, algunos familiares de los imputados se negaron a opinar del caso. Y en las informaciones del mundo, sin candidato favorito, realizan debate presidencial en Brasil. Anabel de la Rosa con los detalles. Muchas gracias, buenas tardes. Sin Jair Bolsonaro en el panel, Fernando Haddad fue el blanco de las críticas del nuevo debate presidencial en Brasil. El candidato del Partido de los Trabajadores, designado por Lula da Silva, se convirtió en favorito para ganar las elecciones en segunda vuelta. El debate a la presidencia brasileña a poco más de una semana de las elecciones estuvo marcado por la ausencia del favorito, el derechista Jair Bolsonaro, que está internado en el hospital tras ser atacado con un cuchillo en un mitin hace unas semanas. Los principales aspirantes elevaron el tono en el antepenúltimo debate para los comicios del 7 de octubre, que tuvo como blanco a Fernando Haddad, quien asumió la candidatura del Partido de los Trabajadores en lugar del expresidente preso, Luis Ignacio Lula da Silva. Haddad insistió en la defensa de su padrino político y mantuvo una postura defensiva ante los ataques de sus principales rivales, que buscan un hueco en medio de la creciente polarización. El presidente de Colombia, Iván Duque, denunció ante la Asamblea General de la ONU que la región vive la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente y describió al gobierno de Venezuela como una dictadura que aniquiló las libertades. En el mismo lugar más temprano, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que no descarta la opción militar en Venezuela, pero horas después su homólogo venezolano Nicolás Maduro le pidió una reunión y dijo que quiere estrecharle la mano. Maduro dijo a los líderes, ministros y embajadores de 130 países que le separan de Trump inmensas diferencias históricas, ideológicas y sociales. El gobernante venezolano, en su discurso de 49 minutos, condenó la supuesta agresión permanente de Washington y fustigó el imperialismo y al capitalismo. También durante la segunda jornada de la Asamblea General de la ONU, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó los ataques de Estados Unidos contra Venezuela y señaló que la retórica y el accionar del gobierno estadounidense es una amenaza para las naciones del mundo. El mandatario cubano también denunció el bloqueo económico, financiero y comercial por parte del imperialismo de la nación norteamericana contra Cuba y afirmó que es una política cruel que castiga a las familias cubanas y a toda la isla. Mientras que el presidente de Bolivia, Evo Morales, durante su discurso ante la ONU, también rechazó la política internacional del gobierno estadounidense y señaló que la nación norteamericana invade países, lanza misiles o financia cambio de regímenes y que lo hace acompañado de una campaña de propaganda que reitera que es en nombre de la justicia, la libertad, la democracia, los derechos humanos o por razones humanitarias. Y finalizamos en Brasil. Un grupo de asaltantes trataron de interceptar una
avión en el estado de Pernambuco para robar el dinero que se transportaba en la aeronave. Los delincuentes invadieron la pista del aeropuerto donde aterrizaba y dispararon contra el piloto, obligándolo a detenerse. Tras un enfrentamiento con la policía, 5 criminales murieron, uno resultó herido y un número indeterminado consiguió escapar. Es todo en el bloque internacional. Buenas tardes. Hacemos nuestra próxima pausa. Cuando regresemos les contamos por qué protestan en una comunidad de Santiago. Ya regresamos, no se vayan. Y al regreso de la pausa les contamos cuáles países venden más caro las gasolinas. Les tenemos todo el informe al regreso de la pausa en Las Económicas.